Es un entusiasta, impulsor de la lucha contra la privatización. Ha estado pues, desarrollando un trabajo muy arduo a nivel de todo el país. Y bueno, pues ahorita hay varios acontecimientos de qué platicar. Comenzamos por saludarlo. Pablo, buenas noches. Pedro, qué gusto. Pues platícanos cómo estás viendo todo este asunto, toda esta lucha que se está llevando contra la reforma energética, cómo se dirimió todo este asunto de los legisladores, bueno, ahorita lo del mitin reciente de Andrés Manuel. ¿Cómo estás viendo la perspectiva? Sí, bueno, estamos ya cumpliendo un año de este gobierno de Peña, que llega con la compra de votos, el fraude, y que representa los intereses de las grandes corporaciones. Creo que hay que tener claro que el PRIAN trabaja para las grandes corporaciones extranjeras y nacionales, y esto se demostró desde el primer día con esa represión tan brutal que implementaron, y al día siguiente con la firma del pacto, que yo le llamo pacto anti-México, con el PRI, PAN y PRD. Contra México, ¿no? Más que por México, ¿no? Así es. En el que claramente en el inciso 57 al 61 pues impulsan la privatización del petróleo, y en todas las reformas que plantean en el pacto, la reforma fiscal, la reforma financiera, la reforma de telecomunicaciones, la reforma educativa, en todas se busca este beneficio de las grandes corporaciones. Por ejemplo, en la bancaria, pues están dando todas las facilidades para expropiar a los deudores y quitarles sus propiedades. En la reforma fiscal vemos claramente que siguen los privilegios para las grandes corporaciones. La reforma educativa, sabemos bien que con lo que ellos llaman autonomía de gestión, pues quieren que los padres de familia empiecen a asumir los costos de la educación, y esa libertad de despedir a los profesores, lo que es el primer paso para la privatización, siguiendo un modelo que están implementando ya en Estados Unidos, en el que luego empiezan corriendo profesores, luego pasan por cerrar escuelas, y luego con ese presupuesto financiar escuelas pero privadas. Entonces es todo una ruta hacia la privatización de la educación, por la que con justa razón se han rebelado los maestros en todo el país. Y entonces es muy claro cómo lo que tenemos es un gobierno que quiere enriquecer a un centenar de grandes consorcios a costa de la miseria del pueblo. La reforma laboral también fue en este sentido, ya cumplió un año. Habían dicho que con la reforma laboral iba a haber más empleo. Lo que tenemos es más desempleo, 3 millones de desempleados, 5 millones contratados con ese empleo precario que es el outsourcing. En fin, estas reformas buscan que la riqueza vaya para las grandes corporaciones. Y bueno, la energética pues es la más grave de todas, porque los energéticos pues son estratégicos, el motor de la economía son los energéticos. Por lo tanto, y bien lo dice la Constitución, tienen que ser monopolio exclusivo de la nación. Tú no puedes poner un sector estratégico en manos privadas. Los energéticos son la llave del motor de la economía, por lo tanto debe estar en manos de la nación. Entonces lo que están haciendo, queriendo privatizar los energéticos, con este discurso que dicen que no van a privatizar, pero van a abrir al capital privado la exploración, la explotación, la distribución, la refinación, la petroquímica, pero dicen que no es privatización. De hecho, este es, dado que es en el sector energético, pues es una traición a la patria la que están intentando aplicar. Por eso el movimiento que ha surgido pues es muy grande. Creo que movimientos en México contra aquellos que dicen que el mexicano no se mueve, que el mexicano es apático. Creo que en México hay miles de movimientos. Lo que pasa es que no salen en la televisión, pero los movimientos, por ejemplo el magisterial, el movimiento contra las mineras, contra las presas, y ahora el movimiento contra la reforma energética, pues sí son muy fuertes. Lo vimos el Zócalo el domingo
1 de diciembre, un Zócalo lleno, y esto es lógico porque el 80% de los mexicanos estamos en contra de la reforma energética. La campaña del gobierno pues es mentirosa porque según dicen que Pemex está en quiebra, que no tiene dinero. Pemex ganó el año pasado 905 mil millones de pesos. ¿Cómo decir que no tiene dinero? Anualmente gana alrededor de 80 mil millones de dólares. Entonces la empresa en México que más gana, y además como empresa petrolera sí es rentable, contra lo que dicen, es de las empresas más rentables del mundo. De utilidad, ¿no? Sí. Tiene costos muy menores y una alta utilidad. Sí, el barril de petróleo lo andan extrayendo a 8 o 10 dólares y lo venden a más de 100. Y bueno, esto de decir que no hay dinero, pues es una gran mentira. Recordemos que el año pasado, en abril, Calderón le regaló al Fondo Monetario Internacional 14 mil millones de dólares, que es que para ayudar a rescatar Europa, y al Banco Interamericano de Desarrollo, en esos mismos días, 4.400 millones de dólares. O sea, les donó 18.400 millones de dólares, más de 200.000 millones de pesos. Así nada más. Luego en junio le dio otros 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Entonces, esto de decir que no hay dinero, pues es una burla. Todos sabemos que en Repsol invirtió Calderón a través de Pemex 21.000 millones de dólares y a través de Comisión Federal de Electricidad 15.000 millones de dólares, 36.000 millones de dólares. Y ahorita el astillero es el que le acaban de meter lana también, ¿no? Para sacarlo de la quiebra. O sea, van a salvar compañías españolas, pero no se les ocurre que ese dinero se necesita aquí en México, ¿no? Ajá. Y dicen que no hay dinero. En las reservas del Banco de México, ahorita hay alrededor de 177.000 millones de dólares. El año pasado, a estas fechas, había como 144.000. O sea, han metido en las reservas 33.000 millones de dólares. Y ya en las reservas no se pueden tocar y solo sirven para sostener al dólar. Entonces, bueno, decir que no hay dinero realmente bueno, es una mentira. ¿Para qué quieres tantas reservas si lo que necesitas es invertir en producción, ¿no? Así es. Oye, que lo utilices nada más para garantizarlo así, que no se les caiga a ellos el dólar y sus grandes negocios con ello, ¿no? Así es. ¿Tú cómo ves esto del pacto? Ahorita ya nos comentaste un poco todo esto de las reformas, porque aquí hemos platicado con varios compañeros sobre esta cuestión del Pacto por México. Bueno, se ha planteado allí que pues, es la expresión de cómo ahora sí que las intenciones imperialistas se materializan aquí en México. Como dices tú varias, pero ahí sigue pendiente, por ejemplo, esta de la integración del sector salud. Pues que ¿cuál integración? Pues lo que van a hacer es ahora sí que pasarse a fregar a los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE para, entre comillas, darle la cobertura a todo el mundo. O sea, todas las políticas van directamente a favorecer los bolsillos de los grandes magnates, pero no necesariamente de todos los empresarios mexicanos. ¿Cuál es la diferencia que verías tú allí en este asunto del Pacto por México? Sí, bueno, creo que es el gobierno de las grandes corporaciones, de las corporaciones que dominan al mundo, ¿no? Entonces, cualquier empresario mexicano, aunque sea un empresario grande y exitoso, pues vale madres, ¿no? Frente a las grandes corporaciones que respaldan al imperio yanqui y a las potencias. Y efectivamente en el sector salud, pues lo que pretenden es lo mismo, ¿no? Privatizar. Y el pretexto sí va a ser, lo que van a anunciar es que va a haber servicio para todos, sí. Sin dinero, o sea, van a darle a todo servicio, pero sin meterle un quinto, ¿no? Sí. Un poco lo que se ve en educación, a propósito de lo que comentabas ahorita, el presupuesto en educación acaba de anunciar Peña Nieto que van a ser 600.000 millones de pesos, y bueno, si uno dice es el 8% del PIB, pues deberían ser más de 1.2 billones. O sea, no hay dinero, pero además no va a haber, y lo que le están cargando a la gente es que en adelante ellos van a pagar con su esfuerzo que sostengan todas las escuelas, ¿no? Además, el dinero que hay no lo aplican. Tú sabes los subejercicios tan grandes que este año ha tenido el gobierno de Peña, y bueno, la situación sí es bastante grave, porque en el fondo lo que buscan es convertir a México otra vez en una colonia. Es el neocolonialismo en pleno, donde las grandes riquezas, petróleo,
oro, plata, el campo, que también pues la soberanía alimentaria ya no existe y lo que buscan es también favorecer a los grandes consorcios como Nestlé, Monsanto, Cargill, en fin, todos los consorcios alimentarios. Sí, y tener todas las riquezas del país a disposición del extranjero y al mexicano como mano de obra barata y esclava. Es la moderna esclavitud, porque ya los derechos más elementales, jornada de 8 horas, empleo digno, las prestaciones, vacaciones, pensión, jubilaciones, en fin, todo esto ya lo desaparecieron con la reforma laboral del año pasado y en la práctica mucho antes, ¿no? Entonces sí es un retroceso de más de 100 años. Estamos en el neoporfirismo y de un plumazo quieren llevarnos 1 o 2 siglos atrás. Y bueno, aquí lo interesante es que eso no lo va a permitir el pueblo de México. Muchos creen que ya la situación no es revertible, pero están llegando a un límite en que lo que están provocando y lo que va a suceder es que el pueblo se va a organizar, se va a unir y pues va a cambiar la situación. Creo que esta reversa, este retroceso no puede continuar. Ya están llegando a un límite intolerable. Eso es lo que estás viendo. ¿Mandé? Va a haber estallidos fuertes. Pues tiene que haber una movilización de tal magnitud que acabe con el mal gobierno. Creo que el grito de Hidalgo y de Morelos de abajo el mal gobierno pues se aplica a la actualidad. Habría que ver los métodos, porque yo creo que sería una movilización de millones de mexicanos, pacífica. Ahorita la vía armada está cerrada frente a la tecnología y el poderío militar del imperio yanqui. Sería impracticable, pero una movilización de millones de mexicanos sí puede transformar la situación, y creo que esta movilización se va a dar. No sabemos cuándo, porque los movimientos sociales son espontáneos, no se pueden predecir, pero creo que se está acumulando el descontento, falta la organización. Ahora es muy interesante salir a las calles en todo México y platicar con la gente. Todo el mundo está contra el gobierno. Claro, hay diferentes actitudes, algunos de optimismo, otros de desilusión, de creer que no se pueden cambiar las cosas, pero ya no hay como antes. El gobierno antes tenía un porcentaje de la población que lo apoyaba, lo legitimaba, y ahorita no, Lo que pasa es que parte de su estrategia es como esta campaña de intimidación, ¿no? De sentir pequeñito, de que meten toda una campaña intensiva en la televisión, por todos lados. Haces algo como los maestros, bueno, hasta el gobierno de la ciudad se presta a estarlos acorralando y demás, ¿no? Para que no se expresen, ¿sí? Pero está claro que está ese descontento, y no nomás en los maestros, ¿no? Bueno, pues ahí están los pueblos que están insurreccionando en Michoacán y en Guerrero, ¿no? Sí. Y hay mucho de eso también en Veracruz. A mí me comentaron los maestros, en unos problemas que los tuvimos aquí, los maestros han estado cerrando los ductos en Veracruz. Y está fuerte el asunto, ¿no? Sí. Entonces estaba ahí por allá afuera, ¿no? A ver, platícanos cómo has visto el asunto por ahí. Sí, pero bueno, antes de eso sí es interesante comentar lo que está pasando en la Ciudad de México, porque se está criminalizando la protesta de una forma indignante, negando los derechos básicos de expresión, de manifestación, de tránsito. ¿Dónde quedó la Ciudad Democrática, no? Sí, parece que Mondragón trabaja para Peña, y además tiene su huella aquí, ¿no? Marcada aquí. Es el que marca aquí las líneas, porque esto que hacen cada jornada de manifestaciones, como pasó el 1 de diciembre, el 2 de octubre, el 10 de junio, el 1 de diciembre del año pasado, de meter grupos de infiltrados para hacer vandalismo, destrozos, que es lo que pasa en televisión todo el tiempo, y luego ir y detener inocentes. La gente que han detenido entre las manifestaciones pues son jóvenes cuyo delito, entre comillas, es protestar. Entonces es la criminalización de la protesta, y esta cuestión ya de introducir en la ciudad el apartheid, o sea, te ponen vallas. Por ejemplo, el domingo había una valla en Madero,
no podía pasar la gente, peligroso porque había nada más como 1 metro para que la gente entrara y saliera. ¿Y por qué? O sea, ya se apropian de los protocolo de marchas, ¿no?, que han estado aplicando, ¿no?, que incluso bloquean zonas enormes. No pasó nadie por allí, no hubo movilización por allí, pero lo mantuvieron allí bloqueado durante horas y horas y horas, ¿no? Eso le ha pasado a mucha gente en la ciudad, ¿no? Sí, y son métodos fascistas, Así es. porque niegan los derechos básicos y además porque están aplicando la fuerza militar y policíaca en contra de la ciudadanía, con el fin, bueno, todo esto tiene una finalidad. Ellos saben que hay un gran descontento, pero no quieren que este descontento se desborde, se exprese, y por eso inhiben la protesta y la criminalizan. Lo que aprobó la Asamblea la semana pasada pues también Funesto, ¿no? es funesto, y realmente pues eso no es de izquierda, ¿no? Son políticas antipopulares y además totalmente alineadas al gobierno federal, ¿no? ¿Y tú qué crees que se deba a esta aparente estrecha colaboración entre el gobierno de la ciudad y Peña Nieto? Pues el oportunismo político, o sea, quedar bien con el de arriba, ¿no? Pero ahí está también el Pacto por México, ¿no? Porque el PRD, claro, tiene esta... Estaban ahí con la esperanza de la reforma política, nada más que pues parece que ya se les cayó. Ya están a punto de aprobar la reforma y no apareció nada de la reforma en la Ciudad de México, ¿no? Así es. Sí, los usaron para legitimar la reforma fiscal. Ahora con el PAN quieren aprobar la reforma energética y al PRD pues lo dejaron con un palmo de narices, y bueno, también se están quemando ese meeting tan desangelado, desgraciadamente, porque qué gusto que hubiera sido un meeting muy concurrido porque era en defensa del petróleo, pero no fue así, y ese zócalo semivacío pues muestra que el PRD está en una gran crisis de credibilidad frente a la población. De cualquier manera, ahorita lo importante es la unión de todos por encima de partidos, de ideologías, de religiones, de preferencias sexuales, de edad, de situación económica, la unión de todos los mexicanos en defensa de la soberanía y en este caso la soberanía energética, ¿no? De modo que, pues ahorita es la hora de, por ejemplo, está este cerco al Senado que se va a implementar mañana, pues es la hora de unirnos todos, ¿no?, por encima de intereses partidistas, porque el interés de México está por arriba de cualquier división. O sea, hay un asunto como de desgaste en la lucha ahorita, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, la de los maestros estuvo muy fuerte todos los primeros meses hasta, pues digamos, hasta el mes de septiembre y octubre, ¿no? Ahorita como que ya empezó a decaer un poco. Y bueno, aquí recordamos con un compañero que acaba de llegar ahorita, Javier Molina, el compañero camarógrafo, que él insistía mucho en hacer un reportaje sobre las cosas de diciembre en este país, porque es cuando nos dejan caer el sablazo peor, ¿no? Y parece que el regalo de Navidad y Año Nuevo que nos está guardando el PRI y el PAN es aprobar la reforma energética, ¿no? Sí. Están aprovechando este decaimiento del movimiento pues para entrarle con más ganas, ¿no? Sí, en el famoso puente Guadalupe Reyes, ¿no? Del 12 de diciembre al 6 de enero, pues el mexicano se dedica a relajarse. Y sí, aprovecha el gobierno para dar golpes fuertes. Así es que, de cualquier manera, pues mañana empieza este cerco al Senado y creo que vamos a asistir decenas de miles de mexicanos, porque también ya hay un sentido de responsabilidad social. Ya cada vez más nos damos cuenta que tenemos la responsabilidad de garantizarle un futuro a nuestros hijos y nietos, y que si no nos movemos, pues estamos siendo cómplices del PRIAN. Bueno, estamos aquí comentando con el compañero Pablo Moctezuma Barragán sobre la reforma energética. Estamos aquí en el programa Acúfenos del Arrabal. Seguimos en un momento. Bueno, seguimos aquí con Pablo Moctezuma. Te quería preguntar, la parte más fuerte de iniciativa que está planteando ahorita el movimiento contra la privatización de la energía del país, porque es el petróleo y es también la electricidad,
lo que está planteando es que se abra una consulta. Bueno, el PRD por ahí está insistiendo mucho en una iniciativa que planteó Cuauhtémoc Cárdenas para el 2015, para que se aplicara constitucionalmente, y si se quiere decir eso, pues quiere decir para el 2015. Y bueno, en un mitin ya Andrés Manuel López Obrador planteaba que se reunieran las firmas y se le hiciera esta propuesta de manera inmediata al Ejecutivo, ¿no? a Peña Nieto. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Cómo ves esta iniciativa? Sí, bueno, Morena ha planteado muy claramente la necesidad de hacer la consulta antes de que lo apruebe el Senado y la Cámara de Diputados, porque pues ya después, para el 2015, pues sería improcedente. Hay convenios por el Tratado de Libre Comercio en el cual, una vez que entren corporaciones extranjeras, en un futuro van a tener la posibilidad de que se les defienda en la legislación internacional, y pues cada vez se va a complicar más el ejercicio de la soberanía, por lo que es importante mantener en todo momento la propiedad total, la propiedad nacional sobre los energéticos, incluso revertir esta cuestión en electricidad. Sabemos que ya el 50% de la electricidad la producen empresas privadas, y sabemos que en Pemex pues existen los contratos de servicios múltiples desde época de Salinas, los pidigueras de Zedillo, los contratos incentivados de Calderón, y ahora estos contratos de utilidad compartida que quiere meter Peña. Todo esto hay que revertirlo. Hace falta una renacionalización de petróleos, en general del sector energético, y esto debe ser ya. No podemos esperar a que entren las compañías extranjeras y después tratar de revertirlo. Las compañías extranjeras las conocemos aquí en México. Una vez que entran al país, pues se adueñan de territorios, y además se meten hasta la cocina queriendo controlar al gobierno. Todos sabemos que hace 100 años Madero les pone un impuesto de 3 centavos por barril de petróleo en julio del 12, y pues al año siguiente los petroleros, aliados a Henry Lane Wilson, el embajador gringo, y a Victoriano Huerta y compañía, pues derrocan y asesinan a Madero. Lo mismo, la muerte de Venustiano Carranza se da después de que en febrero del 18 aplica un impuesto a los petroleros, y estos pues financian, tenían sus ejércitos privados. Recordemos al general Manuel Peláez, que estaba al servicio de las petroleras, y además financian la conocida huelga de los generales, por la cual derrocan y asesinan a Carranza. Entonces ya entrando estas empresas es mucho más complicado sacarlas. Por eso creo que el esfuerzo debe ser por evitar que se apruebe esta reforma con una movilización sin precedentes. Creo que lo que sucedió con el IVA pues sí es ilustrativo, porque hasta el 8 de septiembre estaban muy decididos a meter el IVA en alimentos y en medicinas. Prueba de ello es que el PRI hizo su asamblea para cambiar estos estatutos, y estaban decididos a subir el IVA, y la movilización de esas semanas, tanto de los maestros como de Morena, pues hizo que se echaran para atrás en algunos aspectos, aunque sí hubo una alza de impuestos generalizada, pero no en alimentos y medicina. Y bueno, recordemos que las movilizaciones, por ejemplo, la del 94, en plena guerra, cuando Salinas estaba bombardeando en Chiapas a las comunidades, una gran movilización fue la que paró y obligó a Salinas a negociar con los zapatistas. Recordemos el desafuero, pues López Obrador ya estaba desaforado por el Congreso, y la movilización logró revertir esto. O las movilizaciones del 2008 también lograron que las 7 iniciativas de Calderón no procedieran. En fin, creo que ahorita lo que le estamos apostando es a la movilización, al cerco que empieza mañana en el Senado, y a que el pueblo asuma su soberanía y defienda e imponga sus intereses por encima del plan de las corporaciones y su gobierno pelele, porque pues tanto el gobierno de Peña como el de Calderón han sido peleles de las corporaciones extranjeras. Salinas de Gortari no es más que un operador de estas compañías
creo que es la hora de que el pueblo de México pues defienda lo que le pertenece, en este caso el sector energético. Sin soberanía energética no hay soberanía nacional, entonces es demasiado importante que demos esta lucha. Bueno, allí Andrés Manuel López Obrador ha sido muy enfático en este asunto de, bueno, cómo la gente de alguna manera cuestionó esta parte de la consulta, lo vio como una cosa poco sólida, pues frente al asunto de que obviamente Peña Nieto no iba a asumir una iniciativa de ese tipo, ¿no? Y plantearon allí un plan de acción fuerte para revertir la reforma, y es cuando se anuncia este calendario, entre cuyas iniciativas está este asunto de cercar el Senado. Bueno, esto es lo que ha estado haciendo Andrés Manuel. Se ve complicado, yo lo digo sinceramente, para que para este año podamos frenar el asunto de la reforma energética, aunque está claro que el efecto demoledor de todo lo que están haciendo en contra del país, inmediatamente lo vamos a ver el año que entra. No puede ir más lejos, están diciendo puras mentiras. Por ejemplo, este asunto que comentaba hace rato del desempleo. Anuncian un desempleo del 4.9%, poquito menos de 3 millones de personas, en un año en el que no hubo crecimiento. Pues ¿de dónde chingados agarraron empleos para poder bajar la tasa de desempleo que estaba en más de 5%? Pues es obvio que no lo pueden hacer, porque hablar de que la gente se emplea, pues es hablar de que se vuelven a reanimar las empresas. ¿Cómo se van a reanimar con un crecimiento del 1%, ¿no? Cuando el promedio que había estado, el mínimo que había, era un promedio de crecimiento del 3%. Pues es obvio que no, es obvio que están diciendo puras mentiras. Sí, entonces, la manipulación estadística a la que nos tienen acostumbrados, sí. Y allí incluso, bueno, yo veía que en lo del presupuesto le van a aumentar el presupuesto al INEGI, pero pues para decir puras mentiras, porque aquí en este país no se castigan las mentiras de los funcionarios, ¿no? Hay una impunidad terrible. Pero bueno, a lo que iba es, Andrés Manuel está convocando esas iniciativas, es evidente que va a haber una resistencia. Bueno, aquí aprovechamos para mandar un saludo a Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que, bueno, estuvo muy delicado el día de hoy, que lo intervinieron por allí. Pues todos los simpatizantes de su movimiento estamos allí prestos a que se recupere y a que siga empujando aquí en la lucha. Y bueno, seguramente vamos a estar todos mañana en el Senado para apoyar la iniciativa, ¿no? Quien no desea que mejore López Obrador, y en las redes es un dirigente estatal del PRI en Michoacán que le desea la muerte a Andrés Manuel. Ya ha recibido una ola de críticas en las redes terribles. Es Osvaldo Fernández Orozco, es el dirigente del PRI en Michoacán, y bueno, no nos extraña, o sea, los priistas así son insensibles y están dispuestos a matar de hambre o de represión a miles y quizás hasta millones. Si pudieran, lo harían, pero los vamos a derrotar, nos vamos a organizar mejor, y el pueblo de México va a salir adelante, y nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, le mandamos un saludo afectuoso desde aquí, le deseamos pronta recuperación. Va a estar al frente de este movimiento y va a ser nuestro próximo presidente de la República. Afortunadamente se está recuperando muy satisfactoriamente, y bueno, la forma de estar con él es mañana asistir al cerco y dar esta lucha en la que él está empeñado junto con todo el pueblo patriota de México. Y hacer un reconocimiento, ¿no?, a lo que ha sido su esfuerzo, ¿no? A mí, por ejemplo, bueno, yo he sido testigo de muchas de las caravanas de Andrés Manuel allá por la sierra. La verdad, pues por mucho que les guste la política, no se los recomiendo a mucha gente, son unas patizas terribles, y es obvio que todo este esfuerzo que él ha hecho por empujar una forma distinta de cómo se gobierna este país, pues bueno, ahorita le está cobrando, ¿no? Le está cobrando, y bueno, tiene que cuidar un poco más su salud. Esperamos que se recupere muy pronto y que siga aquí con nosotros, porque bueno, lo de la lucha contra la privatización de la energía en el país, pues apenas comienza, ¿no? Y bueno, tiene una capacidad de trabajo descomunal. Realmente no existe alguien en México que tenga esa capacidad de estar en un fin de semana en 12 mítines en 3 ciudades diferentes. Entonces así ha hecho alarde de fortaleza y de convicción, y efectivamente esto ya le causó un problema, pero bueno, afortunadamente se está recuperando, y pues tenemos dirigente para mucho rato, y efectivamente un ejemplo de poner por encima de todo el interés de México. El interés nacional, es un auténtico patriota Andrés Manuel López
Obrador. Bueno, te quería comentar aquí una cuestión que hemos estado diciendo de Cuauhtémoc Cárdenas, que por allí en algunas de las entrevistas que le hicieron a propósito ahora del Congreso que acaba de concluir del PRD, y pues que ya se vio que no generó mayor expectativa, ¿no? Y bueno, ahí estuvieron tratando de eludir por todos los medios que se discutiera si se llena o no por el pacto, y pues finalmente terminaron saliéndose de él. Pero hay algo que nos preocupó allí, que Cuauhtémoc comentaba en un momento en que lo entrevistaban a propósito de que no tenía aspiraciones para dirigir al PRD, pues que realmente lo del pacto era nada más una instancia de debate político. Bueno, nosotros tenemos una caracterización distinta. ¿Tú qué opinión tienes de lo que representa el pacto a partir de esta perspectiva, Pablo? El pacto es la eliminación del sistema democrático. La dictadura de las grandes corporaciones que gobierna el mundo está implementando una nueva forma de gobierno, saltándose a los congresos. Gobiernan por decreto ejecutivo. Es así como ha estado gobernando en Estados Unidos tanto los republicanos, Bush como Obama, y es que el ejecutivo da un decreto por encima del Congreso. Por ejemplo, el golpe más vil a nuestro país fue la aprobación del ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, que firmaron Fox, firmó George Bush y Paul Martin de Canadá el 23 de marzo del 2005 en Texas, Waco, Texas. Aquí acordaron la integración energética, o sea, todo lo que pasó después, el golpe al SME, la iniciativa de Calderón, las iniciativas de Calderón y ahora las de Peña, los contratos, y todo lo que pasó después obedece a este tratado que firmaron la ASPAN y acordaron la integración energética y la integración en seguridad, que no es otra cosa más que la integración militar. Es una anexión de México a los Estados Unidos de las corporaciones norteamericanas. Esto fue algo gravísimo y lo firmaron únicamente 3 jefes de Estado, saltándose a los congresos tanto de Canadá como de México como de Estados Unidos. Entonces es la nueva forma de gobierno que implementan esta dictadura de las grandes corporaciones. Aquí pues trataron de dorarle la píldora, haciéndolo un pacto supuestamente entre partidos, pero es un golpe al sistema de partidos, porque hasta donde tengo entendido en México pues también existe el PT, el PANAL, el Verde, Movimiento Ciudadano, y no sé por qué artes los convocados fueron únicamente 3. Entonces, saltándose a los demás partidos, saltándose al Congreso, aprueban esto una mañana después de la represión del 1 de diciembre, sin ninguna discusión, sin ninguna consulta, de la manera más autoritaria, y en este pacto vienen todas las medidas, como dije al principio, todas las medidas que favorecen en todo a las grandes corporaciones. Entonces, el pacto es la instrumentación, digamos, del neofascismo en la actualidad. Y hablo de neofascismo porque, bueno, ¿qué es el fascismo? El fascismo es la imposición de los intereses del gran capital, saltándose las leyes, aplicando la fuerza militar. ¿Qué fue lo que hicieron, por ejemplo, con el SME? Pues fue un golpe fascista. O sea, para defender el interés del gran capital, meten la Policía Federal Preventiva, donde todos sabemos que pisoteando la Constitución, el Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en el mundo todo cambia, las formas cambian. Entonces, el fascismo actual no va a ser como el de Hitler, o una dictadura actual no va a ser como la de Porfirio Díaz. La dictadura actual pues es la del PRIAN, ¿no? Llevan 30 años en el poder aplicando esta línea totalmente antipopular. Claro, cada vez lo tienen que hacer de una manera más sofisticada porque la humanidad va avanzando, la gente va tomando conciencia y ya no pueden hacer las cosas a la antigua, tienen que hacerlo a lo moderno, pero el fascismo moderno es usar instrumentos como el pacto para imponer los intereses de las grandes corporaciones. Fue algo totalmente antidemocrático. Y bueno, tanto que el PRD, después de haber ya aprobado la reforma fiscal y haber ayudado
en este aspecto La a Peña, y la educativa, sí, es una cosa terrible. Varios diputados, incluso esta iniciativa para vender las playas y las fronteras, también la votaron varios diputados del PRD. Entonces, bueno, ya ahorita apesta tanto el pacto que optaron por salirse. Desgraciadamente, pues ya hicieron el trabajo. Sí, porque están diciendo que se sienten usados, pero lo que es muy real es que, bueno, a lo mejor el PRI los necesitaba para aprobar la reforma fiscal, ¿sí? Que allí a lo mejor iban a tener algunas diferencias con el PAN, tal y cual sucedió, porque aquí habría que decir que, por ejemplo, para el IVA en la frontera, pues la derecha se organizó y estuvo haciendo escándalos muy fuertes en todas las fronteras para que no pasara, ¿no? De todas maneras pasó y bueno, ellos son disciplinados, ¿no? O sea, allí en teoría, según estaban protegiendo a los sectores medios de allá de la parte norte del país, bueno, y a todos, ¿no? Que el IVA nos pega a todos, ¿no? Pero pues para esto no los necesitan, para estos con la mayoría del PRI y PAN les basta para aprobar la reforma, ¿no? Ya con que sumen el PANAL y el Verde Ecologista, pues no necesitan al PRD. Y bueno, está muy claro por qué no lo necesitan, porque el pacto, un poco lo que estás diciendo, pues es la expresión tanto de los pactos internacionales estos fascistas que se hacen, como la expresión de los intereses de las transnacionales. O sea, el pacto es un pacto contra México, no es un pacto a favor de los mexicanos, ¿no? Así es. Ese es lo terrible que tiene allí el asunto, ¿no? ¿Qué nos podrías tú ahorita decir de cómo ves este panorama de la parte de la lucha contra la reforma energética, pues trasiego que también te has aventado todo muy fuerte a través de todo el país? ¿Cómo está viendo la gente lo de la reforma? Platícanos ahí un poco cómo ha sido tu experiencia por ahí por los estados. Bueno, creo que por un lado hay esta gran desinformación. El monopolio de medios es terrible y millones de mexicanos, la aplastante mayoría, pues se informa por los medios. Pero aún así, por ejemplo, sí ya hay en amplios sectores de la población la idea clara de que el petróleo se lo quieren entregar a los extranjeros. A pesar de todo el control y de la desinformación de medios, creo que sí hemos logrado, Morena, muchas organizaciones populares, obreras, campesinas, el ESME, en fin, hemos logrado, y además el instinto del pueblo de México, que es muy fuerte, que se perciba esta situación. Creo que el descontento no tiene precedentes, pues llevamos, tú y yo, Pedro, ya algunas décadas de lucha y más o menos hemos estado cerca del pueblo, y el nivel de descontento actual sí no tiene precedentes. Contra lo que hay que luchar más que nada es contra esta idea de que no se puede hacer nada, que finalmente se puede dar la lucha, pero nos van a dar en la madre, ¿no? O sea, mucha gente cree que así es, pero de todas maneras es como cuando pones el agua a fuego lento, pues llega el punto en que hierve, ¿no? Y el pueblo de México cada vez está viendo afectados de una manera más grave sus condiciones de vida, y a juzgar por cómo ha reaccionado el pueblo en coyunturas muy similares a estas, porque, bueno, a los que nos gusta la historia, es muy interesante comparar lo que pasó con las reformas borbónicas, lo que pasó con la dictadura de Santana, lo que pasó con la modernización porfirista y la actualidad, porque tienen un parecido sorprendente. Y en el fondo, pues es esta situación de negarle todo al pueblo para dárselo todo a un grupillo de pillos, ¿no? Pero históricamente el pueblo de México, en la independencia, la reforma, la revolución, ante una situación muy similar a la actual, lo que ha sucedido es que el pueblo se levanta y resuelve a fondo las situaciones. Entonces yo estoy seguro que estamos en vísperas de una movilización sin precedentes. Creo que ahorita lo que vemos es la chispita nada más, pero creo que viene una gran movilización y estamos en el siglo XXI, aspiramos a una sociedad moderna, una sociedad donde se disfrute plenamente los derechos, la soberanía,
Como dije antes, la humanidad aprende, el pueblo de México ha aprendido, y no es posible que nos lleven otra vez a la época del porfirismo sin que el pueblo de México arregle la situación. Yo soy muy optimista, creo que en los próximos años se van a poner las cosas en su lugar, y no solo en México. Creo que el neoliberalismo pues ya demostró en todo el mundo que es una chingadera, y creo que la humanidad merece más que eso. Mucho más que eso, ¿no? Bueno, y un poco lo que nos estás diciendo a partir de tu experiencia y conocimiento sobre la historia de México, pues es que está prácticamente cantado que va a haber una rebelión de los mexicanos. Que cómo se va a hallar esta, pues eso ya tiene, como decía hace rato, pues no es uno divino, ¿no? De cómo y de qué manera se vaya a dar. Sí se ve claramente que, bueno, yo eso apreciaría que las fuerzas que están ahorita empujando son las fuerzas que están más organizadas, que en este caso serían las del magisterio, la de bueno, un poco el SME, que con todo el golpe que ha sufrido, pues ha estado articulando un proyecto de Asamblea Nacional de Trabajadores con la CENTE, la propia CENTE, ¿no? Que pues exhibió toda su fuerza este año, Morena, y allí pues yo veo, no sé, ¿qué opinas tú? Pero yo pienso que este descalabro que tuvo el PRD ahorita, pues lo va a tener mucho peor para el 2015, así como están las cosas, y con el triste papel que ha desempeñado, y que viene emergiendo como una fuerza muy poderosa, pues quién sabe si le van a querer obstaculizar el registro, es Morena, ¿no? Como la parte de cómo se reacomode pues toda la parte progresista del movimiento en nuestro país. Yo ahí le vería otra, pero aún así yo siento que faltan más movimientos. No está involucrada el total de la gente con todas sus problemáticas. Hay algunas luchas que han surgido por ahí, esas que hablabas, por ejemplo, de los afectados ambientales, ¿no? Con todos estos megaproyectos que impactan a muchos núcleos de población. Bueno, está esta parte que comenté yo hace rato de Michoacán y de Guerrero, que también están fuertes, pero como que le falta algo más, ¿no? Bueno, yo lo que vería en primera instancia es el desempleo real del país, pues obvio que no son los 3 millones que ellos dicen. Son por lo menos como 15 millones de mexicanos los que están en esa situación. Estamos hablando de una población económicamente activa que son 60 millones, de los cuales en el mejor de los casos tendríamos como unos 15 con empleo formal. ¿Tú cómo verías por dónde se podrían expresar estas causas de descontento? Pues frente a una crisis total del capital, ¿no? Porque no le está dando salida a ninguno de los grandes problemas, ni que tienen los mexicanos, ni que tiene la humanidad. Bueno, creo que debemos de dar la lucha en nuestra propia trinchera, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio, de vivienda, en el sector en el que participemos, y después articular estas luchas y unirnos todos, coordinar todas las luchas, porque una cuestión que se ha visto en México es que los movimientos son muy sectorizados, ¿no? O hasta sectarizados, ¿no? Y creo que es el momento ya de unir todos esos pequeños movimientos que hay en todo el país para formar un gran movimiento democrático que esté por encima de partidos, ideologías, religiones, en fin, un gran frente capaz de derrotar al PRIAN. Bueno, pues te agradecemos. Entonces, Pablo, estuvo con nosotros el compañero Pablo Moctezuma Barragán, dándonos sus impresiones de cómo ve la lucha por la reforma energética, de cómo ve en general el panorama de organización del descontento social en el país. Pablo, te agradecemos tu presencia. Gracias, Pedro. A los compañeros de Expresarte, continuamos aquí con el programa. Muy buenas noches.